Buenas tardes, somos estudiantes de enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, a nosotros nos corresponde el tema sobre mecanismo de interacción genética. Nuestro grupo está conformado por Nicolás Almaris, Fernanda Murillo, Camila Acevedo y quienes habla Lucy Duarte. Entonces, nuestro compañero Nicolás Almaris les va a comenzar a hablar sobre este tema tan importante. Bueno, buenas tardes. Bueno, los mecanismos de interacción genética, por así decirlo, son otro tipo de herencia, también conocida como herencia no mendeliana, ya que muchos de estos pues no cumplen las características fenotípicas que eran observadas por Mendel. También cabe destacar que hay dos tipos de interacciones, una que es entre los alelos de un gen y la otra que es entre genes distintos. También nos recalca que estos mecanismos de interacción genética se pueden clasificar en los que ocurren entre alelos y los que ocurren entre diferentes genes. De igual forma, nos da a entender que para cumplir el mecanismo es necesario, por así decirlo, como tres pasos a seguir, que sería la dominancia completa, la dominancia incompleta y la codominancia, las cuales mis compañeras van a explicar a continuación. Buenas tardes, habla Fernanda Murillo. Yo les voy a hablar sobre la dominancia completa. Esta se refiere a la manifestación inalterable de un carácter determinado por un alelo que siempre se expresa por encima de otros. En ella la presencia del alelo dominante enmascara la manifestación de cualquier otro alelo recesivo. La dominancia completa es la más sencilla, la forma más sencilla de la interacción alélica en rasgos determinados por un único gen. El alelo dominante generalmente codifica para un producto funcional, mientras que el recesivo muta, no se expresa un producto no funcional. Existen condiciones y factores, sin embargo, estas deben ser tomados en cuenta en el momento de definir la dominancia completa de un alelo sobre otros. A nivel de los individuos, por ejemplo, el carácter puede ser puede ser invariable o no. La manifestación del carácter puede ser predecible dada la naturaleza dominante del alelo. En cada individuo distinto, la expresión de un carácter puede variar. A nivel de poblaciones, por otro lado, con el fenómeno de la penetrancia, es más claro ver la dominancia completa en genes de penetrancia completa en aquellos que no. Se dice que un gen tiene penetrancia completa cuando una población de los individuos que tiene un determinado genotipo siempre lo manifestarán con el mismo fenotipo. También existen muchos genes cuya manifestación fenotípica dependerá de las condiciones en las que se exprese. Por ejemplo, los rasgos modificados por el sexo del individuo, en algunos casos de la calvicie, está determinada por la presencia de un alelo dominante entre los hombres, en las mujeres para la misma condición y el mismo gen. Este tipo de calvicie la manifestarán solo las homocigotas recesivas. A continuación, mi compañera Lucy les va a hablar sobre la codominancia. Bueno, la codominancia. Se dice que es un mecanismo de acción entre alelos que se da cuando el heterocigota F1 expresa fenotípicamente a ambos alelos de las características en cuestión. El ejemplo clásico es el del sistema de grupos sanguíneos A, B y O en los humanos. Los homocigotas para el alelo IA presentan o expresan fenotípicamente el grupo sanguíneo A, es decir, antígenos en la superficie de los glóbulos rojos de tipo A, ya que los homocigotas para el alelo IB expresan fenotípicamente el grupo B. El heterocigota, en cambio, IA y IB tienen grupo AB, es decir, tienen ambos tipos de antígenos A y B. Esto quiere decir que aquí tampoco un alelo domina sobre otro, sino que se expresan ambos, tal como el ejemplo de las flores analizado anteriormente.
Otros ejemplos en animales son el del pelaje del rosillo en los equinos y bovinos, el que antes se explicaba como dominancia incompleta, ya que en apariencia el rosillo era intermedio entre el colorado y el blanco, pero se sabe que es codominante ya que presenta pelos blancos y pelos colorados. Lo mismo ocurre en los gatos híbridos de siamés y burmeses, que al ser heterocigotas presentan un fenotipo intermedio, pero en realidad se cree que expresan ambos fenotipos. Las manchas del siamés oscuras y el pelaje pardo del burmese. Cabe aclarar que las manchas oscuras del siamés están influenciadas por la temperatura, ya que se presentan en zonas de piel fría, o sea que es un fenotipo influenciado por el ambiente. Bueno, entonces, el antígeno A, que está conformado por el tipo sanguíneo A diferencia del antígeno B, que está conformado por el tipo sanguíneo B. Bueno, al unirse en estos dos antígenos A y B, dan un grupo sanguíneo AB. A comparación de los que no están sin antígenos, estos dan un tipo de grupo sanguíneo O. Ya, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Camila Acevedo Lozano de la Facultad de Enfermería y a mí me correspondió la dominancia incompleta. La dominancia incompleta es la interacción genética en la cual los homocigotos son fenotípicamente diferentes a los heterocigotos. Los cruzamientos que tienen una dominancia incompleta son aquellos en los que no existe rasgo dominante ni recesivo. Los homocigotos están formados por la unión de dos células sexuales que tienen la misma dotación genética, mientras que los heterocigotos están formados por la unión de dos células sexuales que tienen diferentes dotaciones genéticas. Un ejemplo de la dominancia incompleta, más conocida también como herencia no mendeliana, es un fenómeno de herencia no mendelianés en el cual el alelo no dominante no es total, de modo que se expresan los dos y este resulta un fenotipo mezcla, así como lo vemos en el ejemplo de la vaca blanca y la vaca negra, que nos resulta un alelo blanco y negro. Ahora vamos a hablar un poquito de Carl Correns, que fue uno de los redescubridores de Mendel que cruzó experimentalmente flores rojas con blancas, observando en la F1 la aparición de un fenotipo intermedio entre los parentales, es decir, color rosa, lo que no coincidía con lo descrito por Mendel, ya que la F1 era uniforme pero no igual a uno de los progenitores, como lo podemos observar en este ejemplo, que nos muestran una flor roja y una flor blanca que vendrían siendo los alelos principales para que nos dé como resultado un tercer alelo que vendría siendo la flor rosada. En la actualidad, si analizamos microscópicamente los cloroplastos de estas flores, observamos la existencia de cloroplastos rojos y blancos juntos. Es decir, que macroscópicamente la flor se ve rosa, pero microscópicamente tiene ambos colores. Este es un mecanismo llamado codominancia y es la que detallaremos a continuación. Unos ejemplos de esto son los animales que tienen dominancia incompleta y a esto se le llama rasgo drepanocítico. El caso de la anemia de células falciformes y el rasgo falciforme. Otro ejemplo de esto se observa en el color de las plantas de los coleus. Muchas gracias.